de actividad ovárica, porque sabemos que durante la gestación los ovarios de alguna manera están quietos porque tienen un cuerpo lúteo que está produciendo progesterona, una placenta que está produciendo progesterona y entre los dos mantienen al hipotálamo a raya, ¿verdad? Y entonces sí hay una secreción de gonadotropinas, pero no es la suficiente como para que los folículos alcancen tamaños que se puedan ovular, ¿verdad? Y por otro lado va a haber un periodo como de tiempo muerto, porque recuerden que se van bajando los niveles de progesterona a medida que va dándose el proceso de parto. Entonces va a haber un periodo en donde no hay actividad de desarrollo folicular, pero tampoco hay progesterona. Y entonces eso va a entorpecer un poquillo las cosas. Entonces es un periodo bien importante porque dependiendo de la salud de los animales en esa época, va a durar más o menos y entonces nos va a permitir continuar nuevamente con los ciclos reproductivos. Entonces, miren, estos son unos resultados ya viejitos, pero yo creo que todavía son muy actuales. A lo mejor ya está peor la cosa. Que hizo la doctora Irene Vitela, es una doctora, no sé si ya se jubilaría, pero trabajaba en el Instituto Tecnológico El Llano, y ella, su trabajo de tesis de maestría, consistió en evaluar en 5 hatos, básicamente con manejo intensivo. Vean la población de animales. Estamos hablando de hatos de más de mil vacas en ordeña. Y entonces ella se puso a clasificar las causas de desecho y a ver qué tanto desechaban animales en cada hato. Entonces, miren, vamos viendo. Tenemos una granja en donde, bueno, para no irnos así de una por una, podemos ver que en donde menos desecho hubo fue un 14.5 y en donde más hubo se desechó el 36% de los animales. Entonces, estamos hablando de una tasa de desecho promedio del 22%. O sea, la quinta parte de las vacas yéndose al rastro cada año. Entonces, otra parte de su trabajo consistió en ver, a ver, por qué se van los animales al rastro. Y la verdad es que las causas más prevalentes fueron referentes al sistema urogenital. La tercera parte de los animales se fueron al rastro por causas reproductivas. Dentro de las causas reproductivas, ella hizo una clasificación y observó más bien que el 11% de los animales se fueron al rastro por haber abortado, el 14% por infertilidad, por no volver a quedar gestantes, el 6.4% por metritis, el 2% por prolapsos y un poquito menos del 1% por problemas de vagina. A lo mejor desgarros, fístulas que ocurrieron al momento del parto. Entonces podemos ver, les puedo asegurar que prácticamente todas estas causas están asociadas justamente al periodo posparto. Entonces, de ahí que es sumamente importante. Vamos a ver aquí otro trabajo. Este no es de México, este es en Perú. Entonces, estamos hablando de 10 establos. Aquí tenemos el número de animales desechados por año y podemos ver otra vez en las causas de desecho, lo hicieron 6 categorías, hablaron de problemas reproductivos de la ubre, de aparato locomotor, fíjense, problemas del periparto, no sé realmente aquí qué diferencia habrán hecho, pero si juntamos los problemas reproductivos que corresponden a la columna número 1, si se fijan, es el 52%, ¿eh? Y si nos vamos a periparto, el 3.5%, pero la verdad es que yo creo que está aquí la clasificación. Probablemente en esto de periparto se refiere a problemas de tipo metabólico, pero vean cómo las causas reproductivas aquí se fueron a la mitad. Entonces, realmente es una época propicia para que los animales se desechen, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a modificar la duración y las condiciones en que ocurre el puerperio? Por una parte, si hablamos de ganado de lechero, va a ser muy importante lo que ocurra antes del parto, el periodo seco, que desde que yo me acuerdo era un periodo en el que se consideraba que los animales estaban casi que
en calidad de huéspedes, ¿no? En los ranchos. Era muy común, y estoy segura que todavía sigue siendo, sobre todo otra vez lo que comentábamos el viernes con el doctor Asprón, en un lugar donde la ganadería todavía es tan tradicional, les daban lo que le llaman la barredura a las vacas secas. ¿Y qué era la barredura? Lo que no se comían todas las demás. ¿Por qué? Pues porque son las que no están dando leche, ¿no? Son en las que se está gastando, que no están redituando nada. Y ese es un error muy grave, porque básicamente la lactancia realmente va a comenzar desde el periodo seco. Por otro lado, la cuestión de la alimentación. No solo se refiere a problemas de tipo metabólico, sino a la condición corporal que tengan los animales al momento de parir y qué tanto tengan posibilidades de empezar a ganar condición corporal después del parto. Y pues también el asunto de las condiciones en las que paran los animales, que sean las adecuadas, pues básicamente para que no tengan problemas de salud. Es muy común todavía que los animales paran en la enfermería. ¿Y para quién es la enfermería? Para los animales enfermos, ¿verdad? Entonces, si en algún lugar hay riesgo de que se levante un bicho, pues es justamente ahí. Entonces, bueno, decíamos que van a ser dos los eventos fisiológicos que más nos interesan en el puerperio, y básicamente pues es la involución uterina. Entonces, ¿por qué va a haber involución uterina? Porque todavía varios días después del parto van a continuar las contracciones, tanto por la presencia de prostaglandinas, y eso es importante considerarlo porque si se acuerdan, hemos estado mencionando dentro de los métodos de sincronización estral que uno de los comunes es la utilización de prostaglandinas y que nosotros podríamos utilizarlas de varias maneras. ¿Alguien que me pueda hacer favor de recordarme eso cómo es? ¿Cómo se pueden usar las prostaglandinas para sincronizar? Háganme propuestas de utilización, por favor. Sé que es lunes, pero ¿cómo se pueden usar, muchachos? A ver, soy un ganadero y les estoy preguntando, oiga, que es que se puede sincronizar con prostaglandinas, ¿y cómo le hago? Es en el programa de que se hace una aplicación al día 0 y otra al 14, ¿no? Ajá, de acuerdo. ¿Y cuál sería el día 0, Dionisio? Mira, yo el soy día en que inicio, o sea, con la primera aplicación. Ajá. Entonces, desde ahí puedo tener una tasa de respuesta, pero si yo quiero que se agrupen más animales, no insemino, o sea, no checo celos ni nada, ni observo celos, y me espero hasta los 14 días donde se me van a agrupar más vacas. De acuerdo. Esa podría ser una. ¿Cuál sería la desventaja de la utilización de las prostaglandinas? Una de las más importantes. Que no la tasa de respuesta no se sincronizan, o sea, en el mismo día no responden las mismas. Ajá. La tasa de respuesta. Ajá. Otra. Daña la fertilidad, ¿no? ¿Perdón? La fertilidad. Recuerden que la fertilidad con las prostaglandinas es muy similar a la de los estros naturales. En realidad no hay mucha bronca, pero ¿qué porcentaje de vacas me responderían así? Vamos a pensar que las agarro ahorita todas, inyecto 100. ¿Qué tantas podría yo esperar que me respondieran? Alrededor de un 60, ¿no? Por ciento. Alrededor de esas. ¿Por qué? ¿Por qué no las demás? Porque no son las que están en anestro. De acuerdo. Habría algunas, fíjense, hay dos cosas distintas, porque algunas no responderían porque están en diestro, porque no están en diestro, ¿verdad? O sea, podrían estar durante la etapa folicular, no en diestro. Y otras porque estén en anestro. Sí, todo el mundo reconoce cuál es esa diferencia. O sea, unas ya están ciclando, no están en anestro, pero si no tienen cuerpo lúteo en el momento en que les ponemos la prostaglandina, no responden. Y otras vacas, es probable que no estén ciclando, es decir, que estén en anestro. Sí vemos que son dos cosas distintas. Bueno, espero que sí lo veamos, ¿verdad? Entonces, recuerden que una de las opciones sería lo que decía Dionisio, ponerlas cada 14 días. Entonces, nosotros podríamos, déjenme ver dónde quedaron ahora mis
nosotros podríamos establecer un sistema en donde hubiera un periodo de espera voluntario, vamos a suponer que fuera vamos a decir que sea ahí ando buscando el igual, de 50 días. Y si se acuerdan, el periodo de espera voluntario es el periodo que yo determino que no voy a hacer manejo reproductivo, no voy a inseminar. Me voy a esperar hasta los 50 días y a partir de los 50 días empezaríamos a inseminar. ¿Cuál sería el primer criterio para elegir un periodo de espera voluntario? Pues el primero, lógicamente, sería la duración del puerperio. Si yo sé que el puerperio dura alrededor de 40 días, más o menos, ¿verdad? No podría pretender tener un periodo de espera voluntario menor a eso, porque ni voy a tener involución uterina completa y muy probablemente tampoco reactivación de los ovarios, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos ese. Entonces yo podría sacarme de la manga para hacer una especie de inseminación a tiempo fijo, más o menos, podría yo hacer, no precisamente, pero sí para agarrar a todos los animales al mismo tiempo y que no se me fuera ninguno, yo podría hacer una PG al parto y luego a los 14 días otra PG y luego a los 14 días otra PG y luego a los 14 días otra PG. Y entonces ya más o menos me salen los 52 días, los 50 días de espera voluntaria. Eso hacen en algunos lados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Agarrarlas a todas y que no se me vaya ninguna, porque ya sabemos que la tasa de preñez va a depender de la tasa de detección de calores. Yo puedo tener muy buena fertilidad. Tengo menos de 2 servicios por concepción, ¿sí? Pero acuérdense que eso es nada más un valor que me toma en cuenta las vacas inseminadas. Si yo no checo bien calores, pues las vacas inseminadas van a ser muy poquitas. Soy muy bueno inseminando y mis vacas no tienen problemas, quedan gestantes. Pero si mi problema es la tasa de detección de calores, que ya sabemos que sí es problema, esto me podría funcionar. ¿Cuál sería el único pero que le pondríamos a esto? Que justamente estamos diciendo que de manera natural se van a seguir secretando prostaglandinas en los animales después del parto. Y oxitocina también. Y sabemos que independientemente de que conserven o no a la cría, si los animales se ordeñan, también van a seguir produciendo oxitocina de manera natural, porque básicamente eso va a ser lo que permita que se elimine todo lo que queda después del parto, que serían lo que se llaman los loquios y la placenta también, ¿verdad? Y que el útero vaya recobrando su tamaño. Entonces, desde ese punto de vista, estaríamos poniendo una hormona que los animales ya tienen. Entonces, yo espero que la próxima semana podamos hablar ya un poco de programas reproductivos por especie y que entonces pensemos que quizá aquí tendríamos que dividir a los animales entre los que tuvieron partos normales y los que tuvieron alguna complicación al parto o inmediatamente posterior al parto. Y entonces podríamos decidir que eso sería un criterio para tratarlos de una o de otra manera diferente, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme, borramos aquí. Entonces, miren, aquí tenemos una esquemita relativamente simple de qué tanto iría disminuyendo el tamaño del útero a medida que van transcurriendo los días después del parto. Entonces, fíjense, se habla de que las contracciones van a mantenerse hasta el día 4. Y a partir de allí va a disminuir. Sin embargo, sabemos que cada vez que haya amamantamiento o que haya ordeña, bueno, la oxitocina va a continuar. Entonces, la reducción del útero aproximadamente al día 6 sería a la mitad y del día 6 al 8 a la tercera parte. Entonces, eso también nos lleva a la conclusión de que en etapas muy tempranas después del parto, muchachos, no tendría ningún sentido que nosotros estuviéramos palpando animales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el útero va a estar agrandado, ya sabemos que los ovarios no es de esperar que encontremos nada, y porque además encontraríamos el útero lleno de desechos, ¿verdad? Desechos que deben ser desechos normales.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el caso de las carúnculas, se van a empezar a infiltrar con grasa. Alrededor del día 10 se elimina por completo el tejido que las forma y la regeneración de la mucosa del endometrio se va a prolongar alrededor de 20 a 21 días posparto. Esto va a ser dependiendo por una parte de la especie y por otro lado dependiendo de si los animales son de primer parto o son de más partos. Los animales de primer parto, lógicamente, su útero va a involucionar más rápido. Entonces, miren, tenemos que considerar una cosa muy importante. Los loquios, esas secreciones que están formadas por restos de placenta, por restos de endometrio, por sangre, por moco, van a ser rojos los primeros 2 a 3 días y posteriormente van a ir adquiriendo un color como café, como de rojo achocolatado. Les puse aquí un monillo que se está tapando la nariz porque huele muy feo. Los loquios no huelen mal. Eso es una cosa muy importante. Y habíamos comentado que en el caso de los bovinos había un programa que se llamaba el programa de los 100 días, en donde proponía, y es algo que es muy útil y que lo han rescatado en muchos datos porque sí lo hacen, que durante los 10 primeros días después del parto se estuvieran observando a los animales, se les tomara la temperatura y se observara si comen, si rumian, si defecan, si orinan, etc. Entonces, esos loquios no tienen por qué oler mal. Si huele mal, es porque ya hay otra cuestión de tipo infeccioso. Entonces, aquí tenemos un esquema donde nos indica más o menos cuánto va a durar el puerperio en cada una de las diferentes especies. Si se fijan, básicamente, ¿con qué va a tener que ver eso? Básicamente va a tener que ver con el tipo de placentación. Entonces, si se acuerdan, hablábamos de que los caballos y los cerdos tenían una placentación de tipo difusa y una placentación epitelio-corial. Y si recuerdan, la epitelio-corial, lo que me interesa que se acuerden es que tiene 6 capas. Es decir, hablábamos de el endotelio vascular, el tejido conectivo y la mucosa, ya sea del endometrio o de la parte fetal de la placenta. Entonces, si se fijan, en el caso de las yeguas y en el caso de las cerdas, realmente los tejidos mantienen su integridad. Lo único que ocurre es que se pegan. Y no hay necesidad de hacer ninguna estructura especializada para el intercambio ni de nutrientes, ni de metabolitos, ni de gases. Porque la placenta es difusa, es decir, en toda el área del endometrio, en toda el área de la placenta fetal, se da ese contacto. Entonces, como nada más están, ¿cómo les diré? Como que nada más se tocan, ¿no? No se degrada el tejido del endometrio para que la placenta se vaya haciendo como profunda, de manera profunda el intercambio, o más bien la unión entre el endometrio y la parte fetal. Las cerdas y las yeguas tienen una capacidad mucho más rápida de regeneración del útero a las condiciones que tenían antes. Entonces, si se fijan, estamos hablando de que en las yeguas el puerperio prácticamente dura 25 días nada más. Y a eso le vamos a sumar que entre los 7 y 10 días después del parto se presenta el calor del potro, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan las yeguas, su gestación dura 11 meses, ¿verdad? Y son animales estacionales que se pueden reproducir, que pueden ciclar en la época de la primavera. Entonces, ¿cuál creen que sea la razón de la existencia del calor del potro? ¿Creen que sea una estrategia de la naturaleza como para qué? Considerando que tienen una placenta que le permite a su útero, órale, de volada, estar listo de nuevo. Hoy es lunes, ¿verdad? Fíjense, entonces es una estrategia para sacarle provecho a la estación reproductiva. Si los animales entraron en calor muy temprano durante la primavera, significa que gestan, se avientan casi un año, ¿verdad? Y entonces paren y podrían alcanzar a cargarse nuevamente en esa estación en la que paren, ¿sí?
Entonces, es una estrategia para eso, para poder parir y volver a quedar cargadas en la misma estación reproductiva, cosa que en otras especies estacionales, como por ejemplo los pequeños rumiantes, si son muy estacionales, muy probablemente no va a pasar. Entonces, en el caso de especies que tienen otro tipo de placentación, y básicamente aquí hablaríamos, las cerdas están como entre azul y buenas noches, pero porque ellas tienen algunos otros factores involucrados, como el asunto del amamantamiento. En el caso de los rumiantes, que tienen placentas cotiledonarias, involucra que hay que hacer ciertas adaptaciones endometriales especiales. Y por otro lado, hay menos capas. Entonces, esto de las menos capas, ¿qué implica? Que el embrión degradó cierta parte del endometrio para meterse de manera más profunda, ¿sí? Y entonces esa recuperación tarda más tiempo. Por eso podemos ver que estos animales pueden irse hasta los 40 días de puerperio. Si hablamos de especies como los perros, en donde esa placenta fetal todavía se carga más capas del endometrio, es decir, se pega de manera más profunda, se puede ir hasta los 90 días. Entonces, es más tardado, tiene que ver con la especie. Pero también sabemos que no nada más son esos factores. Ahorita los vamos a recordar. Entonces, nosotros comenzamos el semestre. Maestra. Mande usted. Entonces, a la yegua se le inseminaría o se le cargaría como a los 10 días o... Sí se puede hacer eso. Ok. Es un celo fértil, es una cosa así extraordinaria y básicamente les digo, es eso, una estrategia de la naturaleza de darle posibilidad de volver a cargarse. Sí se Y puede. ahorita que estaba diciendo que sangran las vacas los primeros 2 a 3 días del Ajá, parto, ajá. cuando es después, como a las 2 semanas, es por que hay alguna dificultad, Sí, pudiera ser. para que Eso involucione del el sangrado y de útero los o loquios, porque... ajá. Eso del sangrado y de los loquios no es nada más, de los bovinos. Es en todas las especies. De hecho, tú ya Ujú, pasaste por eso y seguramente te acuerdas, ¿verdad? Que hubo un sangrado. ujú. Entonces, sí, si eso se prolongara más tiempo, habríamos de ver por qué. Ajá. Pero más que el asunto del sangrado, habría que estar checando las características que tienen esos desechos que se están eliminando. Entonces, una cosa muy importante, les comento, es que no deben apestar, ¿sí? Entonces, bueno, les decía, si nos regresamos al inicio del semestre, decíamos, la reproducción tiene mucho que ver con lo que ocurre a nivel hipotalámico. Y decimos, el hipotálamo es un órgano tan interesante porque estando hecho de neuronas, tiene la posibilidad de recibir mensajes, tanto del interior del animal como de afuera, que a final de cuentas van a hacer que el generador de pulsos de GNRH se mueva o no, ¿verdad? Que ya sabemos que no es necesariamente un asunto de que no se mueva o sí se mueva, sino más bien de cómo trabaje y de qué tan frecuentes sean esos pulsos y de esa manera haya una diferencia en la producción tanto de FSH como de LH. Entonces, en el caso de los bovinos, la primera ovulación posparto, en términos generales, ocurre entre el día 20 y el día 80. Si se fijan, es un rango muy amplio. Estaríamos hablando que en promedio son 30 días. Tendría que ver con varias condiciones, que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la condición corporal y del estado nutricional. Si vemos al día 70 posparto, todavía un 20% de los animales no han ovulado. ¿Con qué tipo de señales podría tener que ver eso? Entonces, si se fijan, podemos hablar de problemas de salud, de señales que tengan que ver con el estado nutricional, de la presencia de la cría, es decir, del amamantamiento, cómo se da, y no estamos hablando nada más de vacas lecheras, ya sabemos que esto tiene que ver con otras especies también. Del nivel de producción, no es lo mismo una vaquita que les dé
¿qué será bueno? El 5% de su peso vivo de leche al día a una vaca que dé el 10% de su peso, ¿verdad? Y la ganancia o la pérdida de peso. Entonces, se considera que en términos generales, alrededor de los 15 a 20 días posparto en los bovinos, estarían empezando a movilizarse precisamente esa frecuencia de pulsos. ¿Cómo el animal podría percibir su estado nutricional? Algunas de las señales son los factores de crecimiento similares a insulina, la propia insulina, la leptina, los ácidos grasos no esterificados y el beta-hidroxibutirato. Si se acuerdan, estos que tenemos en azul, muchachos, son señales positivas. Acuérdense que la insulina es una señal metabólica que nos dice que estamos en un periodo de vacas gordas, lo voy a poner entre comillas, y que es un momento oportuno para el anabolismo, es decir, para que guardemos reservas. ¿Por qué? Porque producimos insulina cada vez que comemos. Precisamente de la producción de insulina también tiene que ver, y de la presencia de hormona de crecimiento tiene que ver la presencia de factores de crecimiento similares a insulina. Y la leptina, ¿alguien recuerda dónde se produce? ¿En qué órganos o en qué tejido? Adiposo. En el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces es una señal que le permite al animal enterarse, darse por enterado de que hay cierta cantidad de reservas corporales disponibles y que, órale, le ponemos palomita y se puede reproducir. En el caso contrario, los ácidos grasos no esterificados y el beta-hidroxibutirato, lo que le están diciendo al animal es que más bien está en un periodo de vacas flacas. Acuérdense que nosotros guardamos reservas en forma de grasas y cuando esas grasas se movilizan, cuando hay lipasa, sensible a hormonas, y se empiezan a movilizar esas grasas, lo que vamos a tener en sangre es un incremento de ácidos grasos no esterificados. Entonces, en el caso de los rumiantes, esta es una señal metabólica de que lo que predomina es el catabolismo. Y entonces no es un momento para guardar reservas, sino más bien es un momento para utilizarlas. Y eso sería una tacha, ¿verdad? Diría, no, ahorita no es momento de reproducirse. Entonces, esto del hipotálamo quiero que siempre lo tengan así como muy presente, porque la verdad es que de eso se trata todo. Entonces, miren, aquí tengo unos dibujos que me quedaron medio cuchos, pero espero que sí se lo entiendan, en donde tenemos como las tres opciones de lo que le podría pasar al ovario de un bovino, específicamente o más específicamente de un bovino lechero después del parto. Entonces, ¿qué opciones tiene ese ovario una vez que empezó a trabajar? Entonces, fíjense, en el caso del primer dibujo, lo que estoy intentando aquí enseñarles con morado son las olas de desarrollo folicular. Y con azul, lo que tendríamos sería la producción de GnRH, que nosotros sabemos que si la copiamos, es más, lo podríamos hacer aquí, pero bueno, si la copiamos y la movemos un poquito hacia la derecha, básicamente sería cómo se está produciendo la LH, ¿verdad? Entonces, la opción sería que hubiera maduración, ovulación y formación de un cuerpo lúteo. Esto es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un animal que recién parió y que empieza a tener olas de desarrollo folicular. Sin embargo, en un inicio, a pesar de que hay una secreción de GnRH y una secreción de LH, no es de la naturaleza que se requiere para que pueda haber dominancia. Si se fijan, aquí tenemos una ola en donde como que medio llega a haber un folículo dominante, pero no hay ovulación. Entonces, ¿qué pasa con todos los folículos? Sufren atresia y la ola vuelve a empezar. Tiene que llegar un momento en que algo o muchas cosas se junten y hagan que la secreción de GnRH del hipotálamo y por lo tanto también la secreción de LH a nivel hipofisiario empiece a cambiar. Si se fijan aquí lo que intenté, nomás que no me salió muy bien, pero lo que intenté es que vieran que se incrementa la frecuencia de pulsos de tal manera que en un momento dado se puede dar el pico preovulatorio para que el folículo crezca lo suficiente, que de hecho parte de lo que genera ese pico preovulatorio ya sabemos que es la retroalimentación positiva que van a generar los estrógenos que produce el folículo dominante, ¿verdad?
Y entonces llegaría un momento, después del parto, en que nosotros tendríamos esto, una ola en la que ese folículo sí crece lo suficiente, se convierte en un folículo dominante, hay un pico preovulatorio y entonces ovula y tenemos la presencia de cuerpo lúteo, ¿verdad? Sabemos que el primero de los celos no va a ser un celo que se manifieste, va a ser un celo silencioso, porque previamente, para que pueda haber manifestación de los signos clínicos del celo, sabemos que necesitamos que haya habido presencia de progesterona. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué puede suceder? También puede suceder que los folículos, dice, no lleguen a madurar por carencia de un estímulo apropiado de LH y que por lo tanto la vaca continúe en anestro. Entonces, ¿qué se les ocurre que pudiera generar que no hubiera un estímulo apropiado de LH y que entonces nosotros tuviéramos, fíjense aquí, una ola de desarrollo folicular sin ovulación, otra ola de desarrollo folicular sin ovulación, otra ola de desarrollo folicular sin ovulación? Miren cómo se está comportando GnRH y al mismo tiempo LH, y vean en la imagen cómo tenemos un ovario que nosotros le llamamos ovarios estáticos u ovarios lisos, que prácticamente no tiene estructuras, que es un ovario chiquitito. ¿Qué creen? A ver, si yo les dijera, a ver, díganme, ¿de qué vaca podría ser esto? ¿O en qué condiciones tendría que estar un animal para que estuviera así? ¿Qué se les ocurre? Muy flaca, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un animal que estuviera en una condición corporal muy precaria. Ese podría ser un buen ejemplo. Y tenemos una tercera opción. Un animal en el cual los folículos maduren, pero algo ocurra, a final de cuentas, con la secreción de GnRH y o de LH, y entonces ese folículo madure, se convierta en un folículo dominante, pero o porque falta LH, falta GnRH, o bien ese folículo no es capaz de responder a esas hormonas, se quede, demuestra, ¿verdad? Y entonces lo que genere sea un quiste, como el que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ovario, aquí se ve un poquito el estroma del ovario. De hecho, es un problema, aparte de que tiene un quiste, también el salpinx, si se fijan, esto que se ve aquí, la manguerita, ¿verdad? Nomás que está gorda, está llena de líquido, es un problema de hidrosalpinx, pero tenemos aquí un quiste folicular. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, el caso de los animales lecheros que producen mucha leche. Las vacas altas productoras son las que tienen una mayor prevalencia de quistes foliculares, ¿sí? Entonces, estas son las opciones que podríamos tener en un bovino lechero. ¿Qué pasa si hablamos de los bovinos de carne? Los bovinos de carne o los bovinos de doble propósito, aquí vamos a tener otras cosas echando ruido, ¿verdad? Porque básicamente vamos a tener animales que van a mantener a su cría. Y ya sabemos que el amamantamiento va a ocasionar un efecto negativo sobre la secreción de GnRH y por lo tanto de todo lo demás. Entonces, fíjense, en las vacas lecheras, nosotros estaríamos esperando la primera ovulación postparto a los 150 días después de parida, 5 meses después. Entonces, en ocasiones, ese final del anestro, a pesar de que desde el punto de vista fisiológico, los animales, por el tipo de placentación que tienen, deberían de estar prácticamente igual que las vacas lecheras, no deberían de poder empezar a reactivarse alrededor de los 40 días, pues aquí vamos a hablar de un fin del anestro entre los 6 y los 8 meses después del parto, porque básicamente va a tener que ver con el destete. Y entonces vamos a hablar de intervalos entre partos de alrededor de 18 meses, lo cual le va a quitar vida productiva a los animales, ¿verdad? Y si además de eso, esa vaca se está peleando, no nada más porque trae al becerrillo mamando, sino porque también está toda fregada de condición corporal, pues ya nos podemos imaginar lo que va a ocurrir. Entonces, miren, me encontré estas gráficas, nomás que se ve medio malito, pero aquí tenemos el porcentaje de vacas cíclicas en el eje de las X, en el eje de las Y. Si lo quieren ver, lo pueden checar aquí.
que es el efecto, es un documento que me encontré sobre el efecto de la nutrición y la presencia de la cría en ganado de carne, y acá podemos encontrar los días después del parto. Entonces, fíjense, se habla de animales que tengan una condición corporal alrededor de 3.5 y que tengan ganancias de peso alrededor de 400 gramos por día. Y luego tenemos acá, fíjense, animales que tengan esa misma condición corporal de 3.5, pero en vez de estar ganando peso, ay Dios, se me va aquí la flechita, en vez de estar ganando 400 gramos diarios, estén perdiendo 200 gramos diarios. Si nomás nos vamos con esas, fíjense cómo se va a alargar el periodo en el que los animales van entrando en calor, ¿sí? En las otras imágenes tenemos animales que tienen una condición corporal de 2.5, que están ganando pesos. Simplemente aquí vean el simple hecho de tener, miren, yo creo que esta gráfica nos sirve para otra cosa aparte, fíjense. Las dos vacas, estas dos, las del circulito negro con la línea continua y las del triángulo con la línea continua, están ganando peso, lo mismo de peso. Sin embargo, hay una diferencia de inicio, que es la condición corporal. Unas están más fregadas que las otras. Entonces, vean cómo, a pesar de que están ganando peso, el hecho de que unas hayan parido con una condición corporal más baja, de por sí, nada más por eso, atrasa el inicio de la actividad. Fíjense cuántos días, aquí hay alrededor de 20 días de diferencia, nada más por la condición corporal. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que yo le he llamado los efectos estáticos y dinámicos de la nutrición. Entonces, en los efectos dinámicos, las dos están ganando peso. Pero en lo que le llamamos los efectos estáticos hay una diferencia. Una, simplemente por tener en un momento dado una condición corporal más baja, eso ya te está teniendo efectos detrimentales sobre la reproducción. Entonces aquí los podemos ver. Me encontré este trabajo. Lo único que les voy a quedar a deber es esto. Luego se los pongo porque la verdad es que estaba muy chiquita la letra y no, y no lo alcancé a ver. Pero es una especie de compilación de algunos trabajos en donde vieron cómo afectaba el estado nutricional. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una condición de 4 en una escala de 1 al 10 o menos al parto y al primer servicio. Entonces, con una condición corporal menor a 4, observaron que el intervalo entre partos fue mayor a 12 meses. Si hablamos de una condición corporal de 5 a 7 al parto, observaron que el intervalo parto a primer servicio fue 15 a 38% menor en las vacas que tenían menor condición. A ver, déjenme ver, porque creo que aquí intervalo parto a primer celo es 15 a 38% menor. Es en vacas que paren con mejor condición corporal. Aquí fue un error de dedo. Es decir, déjenme lo corrijo antes de que se me... Los animales que parieron con una condición corporal de 7 tuvieron de 15 a 38% menos duración del intervalo del parto al primer celo. Luego, en el caso de vacas con una condición corporal de 4 al momento del parto, tuvieron una menor tasa de preñez que las vacas que tuvieron una condición corporal de 6. En el caso de vacas con condición corporal de 4 al parto e incremento hasta los 90 días, incremento de la condición corporal, se dieron cuenta que a medida que se fue incrementando el aporte de energía y los animales fueron mejorando la condición corporal, fue disminuyendo el intervalo del parto al primer estro. Aquí hablan de un incremento del plano nutricional de 55 días antes y 40 días después del parto. Entonces, hacen una comparación con vacas que tienen un plano nutricional medio y se dan cuenta que estas tienen un menor intervalo parto a primer estro. Efecto de un plano nutricional alto en el parto.
se encuentran un intervalo parto primer estro más corto y una mayor tasa de preñez. Y finalmente el efecto de la condición corporal al parto y la suplementación proteica en el posparto disminuyó el intervalo del parto al primer estro. Todo esto prácticamente es en ganado de carne, porque recuerden que habíamos hablado que en el caso de las vacas lecheras, el incremento en el aporte de proteína eventualmente podría ser un problema, ¿verdad? Entonces, vamos viendo con el ganado de carne, fíjense. Nosotros tenemos aquí, estos serían, lo de abajo, las ondas de desarrollo folicular. Lo que tenemos con rojo, básicamente, es la condición corporal de los animales. Y acá lo que tenemos arriba, que básicamente sería lo mismo desde acá, nomás que se los dibujé desde aquí, sería cómo se está comportando la GnRH y por lo tanto la LH también. Entonces tenemos el parto, los animales, las hembras, van a tener una condición que va a bajar casi inmediatamente después, bueno, no precisamente inmediatamente, pero muy cerca del parto por efecto de la lactancia. Y mientras se mantengan amamantando al becerrito, pues esa condición corporal no va a tener mucha posibilidad de mejorarse. ¿Qué va a ocurrir con las ondas de desarrollo folicular? Va a estar habiendo ondas de desarrollo folicular, pero los folículos no van a crecer lo suficiente como para ovular. Básicamente, ¿por qué? Porque a nivel hipotalámico ni la GnRH ni la LH se van a comportar de manera tal que la frecuencia de pulsos eventualmente pueda generar un pico preovulatorio. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a ser muy importante y determinante para que pueda ocurrir la reactivación del ovario? Pues básicamente el asunto del destete, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos aquí esta vaca que está tan triste, porque ya le quitaron a su becerro, y entonces el hecho de que se desteten va a tener varias implicaciones. Por una parte, que los animales van a poder empezar a recuperar condición. Más o menos esperaríamos que hubiera un cambio de un punto en la condición corporal para que pudiera verse reflejados efectos a nivel del ovario. Y por otro lado, nosotros le ayudamos con el asunto del efecto macho, entonces eso generaría un cambio en el patrón de secreción de GnRH y de LH que permitiría que a partir de allí hubiera desarrollo folicular y que eventualmente pudiera ocurrir la ovulación, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos muchos más factores que los que podríamos tener en una vaca lechera. ¿Qué va a pasar con los pequeños rumiantes? Ahí básicamente se van a modificar las circunstancias dependiendo de la raza que utilicemos, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí en esta línea morada de arriba, lo que estoy intentando simbolizar sería el periodo de la estación reproductiva. Entonces, lo que tenemos aquí son los días largos, el periodo de días largos, ¿verdad? La primavera, el verano, en donde básicamente lo que está ocurriendo es que los animales están pariendo. Aquí tendríamos la etapa de transición a los días cortos, en los que básicamente nos estaríamos dedicando a realizar el empadre. Acá tenemos otra vez las olas de desarrollo folicular, que si se acuerdan, esas prácticamente no se detienen ni siquiera cuando hay gestación. Lo único que pasa es que los folículos son muy chiquititos, ¿verdad? Y no alcanza a ver todo. Entonces, acá arriba, otra vez lo que tendríamos sería la secreción de GnRH y de LH, que tendría que venir desde acá. Más que se las puse aquí, pero ya saben que desde acá, ¿verdad? Esa no se detiene. Entonces, ¿qué pasaría en animales que son muy estacionales? Esos animales básicamente parirían y se mantendrían con unos ovarios en los cuales prácticamente habría desarrollo folicular, pero nada más así, lo mínimo. Y ovularían ¿hasta cuándo? Hasta que se diera el momento de la transición otra vez.
entre los días largos y los días cortos. Entonces, aquí uno de los factores predominantes va a ser el fotoperiodo. ¿En cuáles? En los animales que son muy estacionales. Entonces, sabemos que aquí podríamos echarles porras y que una de las cosas que ayudaría, además de la transición entre los días largos y cortos, a que los animales empezaran a ciclar, sería el efecto macho. Entonces, otra vez, váyanse siempre al hipotálamo y piensan, a ver, ¿quién está diciendo que no y quién está diciendo que sí? En animales que no fueran estacionales, prácticamente los podríamos tener ovulando a los 30 días posparto, ¿sí? En ovinos de pelo, por ejemplo, la ovulación estaría ocurriendo alrededor de los 60 días posparto, pero acuérdense, esto siempre y cuando fueran animales no muy estacionales. Entonces, nosotros podíamos esperar que siguiera habiendo ovulaciones y no que tuviéramos que esperar hasta la siguiente estación reproductiva. Entonces, si se fijan, esto básicamente es lo mismo que opera para la pubertad. Decíamos, si un animal, imaginemos que aquí en vez de ser el inicio, que sea el momento del parto, que aquí fuera el nacimiento del animal, estaríamos hablando de que podría alcanzar la pubertad cuando tuviera alrededor del 60% de su peso vivo, ¿verdad? Adulto. Siempre y cuando hubiera el fotoperiodo adecuado. Y decíamos entonces, si cuando se da el momento de la transición de días largos a días cortos, los animales todavía no tienen el 60% del peso, ¿qué va a ocurrir? Que la edad a la pubertad se va a correr hasta la siguiente estación reproductiva, ¿sí? Entonces aquí la estacionalidad sería un asunto bien, bien importante. Otra vez donde empezamos. Entonces acuérdense, tenemos un montón de cosas actuando a nivel del hipotálamo. Entonces hablamos de ácidos grasos no esterificados, hablamos de leptina, hablamos de cortisol, hablamos de insulina, hablamos del peso o la condición corporal, de los cambios de peso también o de condición corporal. Hablamos de las interacciones sociales que pueden tener que ver con las feromonas, ¿verdad? Hablábamos incluso de que hasta a nivel espermático, las feromonas de un macho podían darle en la torre a los espermatozoides de otro. El efecto macho estaría aquí incluido. Ya hablamos de una glándula pineal que está secretando melatonina y que está diciendo que sí o que no al eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Y entonces quisiera que recordáramos esto, que también está en la presentación sobre endocrinología, en donde hablábamos de la GnRH y decíamos cuáles eran algunos de los factores que van a estimular su secreción. Y entonces hablábamos de la noradrenalina, del estradiol, de los antagonistas opioides, de las feromonas, los estimulinosos, y hablábamos también de algunos que al contrario van a inhibirla, como la dopamina, como los opioides, si se acuerdan, las alfa, beta y gamma endorfinas que se secretan durante el amamantamiento, entre otras situaciones, son opioides, ¿verdad? Bueno, aquí están las endorfinas, la inhibina, la testosterona, los estrógenos, los progestágenos, los corticosteroides, el factor liberador de corticotropina. Y entonces decíamos que el estrés, la progesterona, bueno, las hormonas, básicamente eran factores inhibidores y poníamos esta imagen en donde hablábamos de los factores estimulantes. Entonces decíamos, está el macho, las feromonas, en el caso de las gatas el coito, el estrés agudo, por ejemplo, el estrés agudo del amamantamiento, etcétera. Y creo que nada más. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Esos serían los eventos que ocurrirían en un posparto prácticamente fisiológico, ¿verdad? Entonces, sí me interesa mucho que recuerden este asunto de la integración de los diferentes estímulos que se reciben de todos lados y que algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos
y que dependiendo de la especie, pues van a ser algunos los que determinen de manera más fuerte que otros si el animal puede reproducirse otra vez o no. No sé si tengan alguna pregunta. Y creo que ya se nos acabó el 20, se me fue demasiado rápido el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, maestra. Ya se nos acabó, ¿verdad? Como que me duró muy poquito el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, pues nos veríamos el miércoles. Maestra, Mándeme. yo quería preguntarle sobre la calificación del examen, ¿cuándo me lo calificaría? Ah, miren, ya que salió ese asunto, estoy en eso. De hecho, yo creo que entre hoy y mañana me voy a dedicar a eso porque nos mandaron un mensaje,